Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre, los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy queremos platicar y compartir con toda la audiencia un tema que me parece que es muy interesante porque a final de cuentas es una evolución de algo básico que conocemos todos y que realmente es donde podemos obtener beneficios reales del trabajo que realizamos y que va más allá de la actividad básica del ahorro. El ahorro definido como aquello donde nosotros pues guardamos literalmente el dinero o los recursos con los que contamos y lo hacemos de una manera muy básica, ¿no? Por eso tenemos estas expresiones de guardar el dinero abajo del colchón, donde pues relativamente estaba seguro, ¿no? Nosotros dormíamos encima del colchón y por tanto era difícil que alguien o que algo le sucediera a ese dinero o que lo sustrajera. ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, pues que evidentemente el ahorro tenía algún propósito, que podía ser la compra de otros bienes, ¿no? Tener una cierta seguridad financiera por tener ese dinero ahí contigo. Y finalmente se hizo como la base de una formación financiera, de una cultura financiera que todos deberíamos tener. Es la base, ¿no? El ahorro, el guardar dinero que no se emplea en cualquier tipo de gasto y que nos va a servir para un propósito específico o simplemente pues para tener una cierta seguridad. Sin embargo, creo que evidentemente cuando empezamos a entender el dinero, y yo invito mucho a la audiencia a que reflexione siempre sobre lo que conoce sobre el dinero, es que el hecho de guardar el dinero como tal en solamente un mecanismo de ahorro, que hay muchísimos y que podremos ir comentando, ese dinero pues no genera valor más allá del valor intrínseco que tiene. Es decir, si nosotros guardamos un billete de 100 pesos abajo del colchón, pues al otro día o en una semana el billete de 100 pesos seguirá ahí y seguirá valiendo sus 100 pesos. Pero como nuestra audiencia sabrá, y es una cuestión que hemos platicado en este programa anteriormente, existen fenómenos en la economía de los países que marcan y que tienen incidencia en el valor del dinero. Y uno de estos, el más sonado y el que nos afecta a todos, pues es la inflación. ¿Y qué pasa con la inflación? Bueno, pues que esos 100 pesos que guardamos abajo del colchón y con los que podíamos comprar cierta cantidad de insumos, de alimentos, de ropa o de servicios, resulta que después de esa semana esos 100 pesos ya no valen lo mismo en términos de lo que puede adquirirse con ellos. Entonces, valen nominalmente 100 pesos, es decir, lo que dice el billete, pero no se puede comprar lo mismo con él, porque probablemente la inflación hizo que los precios aumentaran mientras que nuestro valor de nuestro billete se quedó ahí. Entonces, para proteger este ahorro, este dinero que ganamos a través de una actividad profesional, a través de un negocio, pues existe la actividad de la inversión. Y esta actividad que tiene un grado de sofisticación mayor, lo que hace es que protege nuestro dinero y busca que nuestro dinero obtenga más valor del valor nominal que tiene, que esos 100 pesos, al término de un determinado plazo y a través de un cierto instrumento financiero, se conviertan en 110. Entonces, me parece que es importante que ahorita vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a empezar a platicar
acerca de la diferencia primero entre ahorro e inversión, algunos de los mecanismos de ambas y por qué es necesario que en lugar de solo desarrollar una cultura de ahorro, aprendamos a desarrollar una cultura de inversión. Entonces vamos a hacer una pausa, amigos, y regreso. Y bueno, amigos, vamos a empezar a conversar este tema que me parece fundamental, empezando por definir lo que sería el ahorro con lo que es la inversión, la diferencia que existe en el ahorro como mecanismo para guardar el dinero y la inversión como mecanismo para hacerlo crecer, que básicamente creo que es la diferencia, pero me gustaría, Rafa, Julio, que platicáramos un poco más con la audiencia acerca de las diferencias entre ahorro e inversión y por qué, si bien el ahorro no es per se malo, sino que es la base de una cultura financiera, no debe ser, creo yo, el mecanismo base para establecer una estrategia de finanzas personales o de finanzas de negocios. Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este programa. Buenas noches. Es un tema bien interesante, Manuel. Lo hemos comentado durante esta semana. Mucha gente de nuestro auditorio, a lo mejor, o no sé qué porcentaje, no sé si mucha, a lo mejor hay personas que no entendemos primero cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir. Y un concepto básico de estos temas es la diferencia entre uno y otro prácticamente está en el tiempo y en el monto. El ahorrar significa la acumulación de capital. Vamos a utilizar un instrumento, un medio financiero, en el cual podamos de manera parcial lograr un objetivo económico. Es cumplir una meta. Ejemplo, ¿no? Quiero ahorrar durante este año 100,000 pesos. Y entonces, pues cada mes voy a ir ahorrando ahí 8,800 pesos que me permitan llegar al final a esa meta durante 12 meses, ¿no? Invertir es utilizar un capital que en un determinado plazo me genere un rendimiento con el cual yo voy a tener un retorno de inversión. O bien, ese rendimiento me va a poder hacer llegar al final del plazo a recuperar mi capital más un rendimiento X. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Probablemente sea más fácil entender lo que vamos a platicar el día de hoy. Los instrumentos en el sistema financiero, no solo en México, sino en el mundo, funcionan bajo estos dos conceptos, ¿no? Algunos sirven para ahorrar y otros sirven para invertir. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El plazo, el rendimiento que nos pueden ofrecer los diferentes instrumentos. No necesariamente todos estos instrumentos están avalados o están regidos por el sistema financiero, en el caso de México, por el sistema financiero mexicano, sino también podemos utilizar otros mecanismos de inversión, como lo que puede ser la adquisición de un bien patrimonial o la compra o la inversión en un negocio, ¿no? O sea, vamos a hablar todos esos temas hoy porque tienen que ver con muchas de las veces las personas tenemos esa idea o esa preconcepción errónea de invertir, ¿no? Y entonces, pues algo que creemos también es que todo lo que sea un instrumento financiero significa invertir y no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente es un proceso de inversión. La inversión también tiene que ver mucho con los montos del capital destinado para un proyecto en específico en el cual yo voy a obtener una ganancia, que generalmente esa ganancia es mucho mayor a la que yo voy a obtener si ahorro en un instrumento financiero. Muchas de las veces también a veces nos confundimos con el tema invertir, porque invertir, a diferencia de ahorrar, ya implica un factor adicional que es el riesgo, ¿no? O sea, toda inversión de capital tiene considerado un riesgo. Y el riesgo en términos financieros y especulativos es una pérdida o una ganancia, ¿no? La finanza básica dice que pues, a mayor inversión puedo tener un mayor monto o rendimiento o ganancia, pero también tengo un mayor riesgo, ¿no? Hay instrumentos financieros o algunas inversiones, no necesariamente
sistema financiero, que pudieran llegar a tener un mayor riesgo, pero también la ventaja de entrar a ese tipo de mercados, a ese tipo de inversiones, es que vas a tener un mayor rendimiento si es que se logra el objetivo que estamos pensando. Pues quise partir de aquí, porque ahí es donde vamos a poder empezar a distinguir la diferencia entre lo que hace un banco, lo que hace una sociedad de inversión, lo que hace una aseguradora, lo que hace una casa de bolsa, una casa de cambio, lo que hace el trading, lo que hacen hoy plataformas como las que seguramente vamos a platicar, que son el dinero electrónico, que cada vez está más de moda. Hay que entender cada vez de mejor manera ese mercado si queremos empezar a participar ahí. Es un mercado interesante, hay muchas opciones, inclusive muchísimas plataformas que te ofrecen hoy de manera muy accesible el poder invertir tu dinero, el poder captar capital en el cual ellos, a través del manejo de grandes cantidades de dinero, a través de muchas personas, muchos inversionistas, muchas empresas, pues pueden obtener rendimientos bastante interesantes en el mercado en México, pero pues también en otros mercados en el mundo, en otras bolsas, en otros países, con otros instrumentos. Esto lo que quiero decir es que cada vez es más diverso el sistema financiero en el mundo, ¿no? Y hay que entenderlo, como bien lo dices, Manuel, porque si no, o nos perdemos, o cuando, derivado de la inversión de capital en alguno de estos esquemas, perdemos dinero, pues la mayoría de las personas llegamos a pensar que esto es un fraude, ¿no? Que hay cosas chuecas, o que hay temas oscuros detrás de todo esto, y no necesariamente, ¿no? O que no hay una buena regulación, o ya sabes, como en Latinoamérica pensamos mucho, ¿no? Las letras chiquitas, y es que no me dijeron. Yo creo que ese es un tema bien importante que debemos de considerar hoy, dado que muchas de las personas pues, estamos más conectados cada vez al Internet, ¿no? Y recibimos cada vez más información que nos es interesante para poder invertir en este tipo de instrumentos. Algo que a mí me es muy práctico y muy interesante es saber, con el trabajo que nosotros hacemos a través de los seguros, a través del despacho, a través de los brokers con los que trabajamos, es entender cuál es el perfil del cliente en términos de ahorro y de inversión. Pues cada uno tenemos perfiles diferentes. Puede ser un perfil conservador, puede ser un perfil agresivo, puede ser un perfil que combine estos dos esquemas donde tenemos que personalizar una inversión o un esquema de ahorro, porque cada inversionista tiene un perfil diferente, ¿no? Y desafortunadamente, pues a veces los propios inversionistas pues, tampoco conocen su perfil. Hay unos esquemas que nos permiten identificar esto, ¿no? Hay unos pequeños cuestionarios que se los vamos a compartir seguramente ahí en la plataforma de la página de Facebook o de algunos otros chats de los que estamos participando, donde te ayudan a identificar con una serie de preguntas muy básicas qué tipo de perfil tienes, cuál es tu aceptación, cuál es tu grado de no aceptación hacia el riesgo, ¿no? O sea, hay temas también que vamos a hablar el día de hoy que tienen que ver con plazos, ¿no? Las inversiones pues, también se rigen por temas de plazos. Inclusive si tú empiezas a trabajar en temas ya de inversiones, fondos de inversión, sociedades de inversión, te vas a dar cuenta que a mayor plazo, pues mayor rendimiento, ¿no? Tienes inclusive una mayor garantía de obtener una mayor ganancia si tú dejas tu dinero durante más tiempo. Muchas de las veces, pues, si no tenemos un perfil de inversionista correcto, pues nos puede dar miedo entrar a este tema, empezar a trabajar con ciertas plataformas donde hablar ya de inversiones, de capital o inversiones en papel, en acciones, en monedas, trading, pues vamos a ver que es un tema bastante sofisticado y volátil, ¿no? Que si yo no tengo ese perfil de entender que los mercados pues a largo plazo, al final de cuentas, siempre voy a ganar, pues es una regla, ¿no? Pues cuando veo que el mercado se llega a caer por alguna situación, porque también entendamos que los mercados no solo dependen del tema financiero, como bien lo decías hace rato, Manuel, todos los mercados se pueden ver afectados, unos más que otros, por el tema tecnológico, por el tema social, el tema político. Hoy está muy de moda que personas como
como el dueño pues, de Tesla, ¿no? Que si él opina en algún foro o en alguna publicación referente a algún tipo de mercado, pues con su conocimiento, es una persona pública. Inclusive eso impacta en los mercados, ¿no? O si sale nuestro presidente y de pronto pues habla de algunos temas económico-financieros y de inversiones en el país, pues claro que eso también afecta al mercado, ¿no? Porque la decisión o la opinión de estas personas que son líderes en los sectores, tanto empresariales como de gobierno a nivel mundial, es importante para los mercados, ¿no? Otro tema podría ser pues lo que nos acaba de suceder la pandemia, ¿no? Cómo afecta un fenómeno de salud como el que vivimos durante los últimos 18 meses a los mercados, ¿no? Algunos se vieron beneficiados, otros se vieron afectados, entonces eso hace que el movimiento de las bolsas y de los mercados y del consumo de ciertos productos y servicios, pues también tenga una variación, ¿no? Para ponerlo en términos mucho más claros, entonces, si hablamos de mercados, si hablamos de inversiones, pues entendamos que esta es como la compra y la venta de productos, ¿no? También influye el tema de la oferta y la demanda, ¿no? El encarecer el precio de ciertos mercados o el inflar los mercados a través de la compra de productos y de inversiones, pues es un fenómeno natural en el manejo de las finanzas que debemos de entender, ¿no? El tener que entender pues, también el tema de las tasas, el tener que entender también el tema de los rendimientos, es importante si queremos participar en este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, no nos podemos ir sin conocer, sin aprender, sin leer, sin estudiar estos temas, porque son básicos para que podamos participar en esto que vamos a platicar el día de hoy. Ya para terminar esta primera parte, yo quisiera nada más que nuestro auditorio entendiera lo siguiente, ¿no? Todos los instrumentos financieros tienen una finalidad, todos. El banco tiene una finalidad, la Afore tiene una finalidad, o los sistemas de pensiones, las aseguradoras tienen una finalidad, las casas de bolsa, las casas de cambio, todas tienen una finalidad en términos financieros muy específica. Y no podemos combinar estos mecanismos para efectos de manejar inversiones, sino más bien para saber cómo manejamos nuestro dinero en diferentes plazos. Yo soy de los que cree que uno no puede invertir en ciertos productos como lo que hay hoy en la actualidad, que son los fondos, vamos a hablar hoy de las criptomonedas o de las famosas monedas electrónicas que cada vez ganan más valor en el mercado, pero que son de uso complejo, ¿no? Que no, inclusive no son de un mecanismo de intercambio tan fácil como tener una tarjeta de débito en la cual vas y pagas en cualquier establecimiento. No funcionan así. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque hay una regla que a mí me gusta mucho que dice, a mayor disponibilidad del dinero, el rendimiento es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas que se dedican al manejo del dinero tienen que estar haciendo cortes diarios de las inversiones y no te pueden dar una tasa muy alta si saben que el día de mañana tú vas a ir a sacar tu dinero, como cuando vas al banco y dices, sabes que ya regrésenme todo mi dinero, denme un cheque, háganme una transferencia, denme el efectivo porque lo voy a llevar a otro lado, ¿no? Eso pasa con los bancos, pero entonces ese tipo de instrumentos como lo que hace el banco son productos financieros que te permiten una alta disponibilidad, ¿no? A diferencia de un proyecto que tú hagas en un seguro, ¿no? Que los plazos son de entre 5, 10, 20 años de ahorro. Que el propósito y la finalidad son otro completamente. Tú vas a ahorrar y vas a protegerte a ti y a tu inversión. O sea, a lo mejor el rendimiento no es el más alto del mercado, pero no tiene riesgo. O bien, donde tú ya empiezas a invertir en temas de criptomonedas, de fondos, de ir a la bolsa, con montos mayores, porque ya el capital que se requiere a veces para estos instrumentos dicen que si quieres una ganancia mayor, tienes que tener un capital mayor. No cualquier persona tiene acceso a ciertos mercados, ¿no? Inclusive están restringidos, están calificados. Hay sistemas que califican las inversiones y dependiendo del tipo de inversionista que se requiere. Si yo quisiera ahorrar para la educación de mis hijos, no hay mejor instrumento que un seguro, ¿no? Si yo quisiera ahorrar para mi retiro, no hay mejor instrumento que un seguro porque son a largo plazo, pero mientras te protegen en lo que tú estás invirtiendo, porque algo pudiera llegar a pasar. Pero si yo quiero llegar a capitalizarme para comprar o para tener un negocio en poco tiempo, pues a lo mejor ya estaré considerando este tipo de instrumentos
inversión, como lo que son las criptomonedas, en donde a lo mejor puedo disminuir el plazo acelerando el rendimiento de la inversión que yo voy a realizar. Si yo tengo que tener dinero en efectivo disponible para el gasto corriente, para el manejo de las operaciones de mi empresa, pues definitivamente pues yo no puedo ir al banco a invertir en CETES a 365 días o a 180 días, porque necesito dinero cada semana para pagar los proveedores y la nómina. Entonces, todos los instrumentos funcionan, todos tienen un propósito, pero hay que entenderlos. Yo no puedo ir a poner en riesgo la inversión del capital que voy a destinar para la educación de mis hijos, porque si uno de estos instrumentos financieros por alguna situación que acabo de comentar o alguna otra colapsa, pues entonces ya no voy a tener el dinero suficiente que estaba pensando tener para la educación de mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces pongo en estos términos para que las personas entendamos que todos los instrumentos son confiables y tienen un propósito. Tenemos que aprender a manejarlos, ¿no? Y creo que una de las cuestiones interesantes de estos temas es precisamente en qué nivel podemos entender nosotros en nuestra propia situación y la de cada una de las situaciones de nuestra audiencia, en situaciones personales, de qué manera entendemos el dinero. Y me parece que a veces, por ejemplo, cuando se menciona la palabra inversión, Rafa, pareciera algo tan sofisticado, tan fuera del alcance o de mi alcance como persona terrenal, que bueno, yo ahorro mi dinero, ¿no? Y utilizo los mecanismos de ahorro que van desde guardarlo literalmente en el colchón hasta mecanismos como las tandas, ¿no? Que en México son tan famosas y que pues llegan a causar a veces problemas, vaya, más allá de lo financiero, porque finalmente la comadre que conocemos todos y aquí en el barrio y que juntaba la tanda de todos, pues se fue con el dinero, ¿no? Y ya nunca lo devolvió y entonces son historias que parecieran de película, pero es como una cuestión cotidiana en México. Eso se da en todo el país y yo me imagino que también en otros países del mundo donde nos escuchan. Y entonces aparece esta palabra de inversión y parece que de repente todo se vuelve sofisticado, todo se vuelve monitores llenos de gráficas extrañas que tratan de explicar algo que nadie puede entender a la primera vista. Realmente, Rafa, ¿tú cómo ves esta concepción de la inversión como algo fuera de nuestro alcance, como personas terrenales que a lo mejor tienes un trabajo, un pequeño negocio y que cuando te dicen hay que invertir para crecer el dinero, lo primero que haces es decir no, porque voy a perder mi dinero, no, quién sabe, ¿no? ¿Qué será eso? No, 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 mejor lo ahorro. Realmente, ¿qué tan sofisticado, qué tan fuera de nuestro alcance está la idea de invertir el dinero? Bueno, pues creo que el tema simple de pensar en inversiones nos lleva a imaginarnos algo como desconocido, como algo donde va a haber algún tipo de riesgo, algo como propiamente desconocido. ¿Por qué? Porque la gente, cuando le hablas de inversión, pues hay inversiones de muchos tipos. Hay inversiones en instrumentos de riesgo, hay inversiones en bienes raíces, hay inversiones en muchos rubros, pero más que un miedo, yo creo que tiene mucho que ver con la cultura y cómo crecimos, cómo aprendimos y cómo vimos en nuestro núcleo familiar que era una inversión. En épocas pasadas, pues los abuelos o los bisabuelos o los papás pues, decían, yo invierto en tierras y yo compro terrenos y yo compro una propiedad o dos propiedades. Entonces, pues habrá gente que tenga como que el concepto de inversión pues en tierras. Habrá a lo mejor personas que tengan otro concepto de la inversión, como es, pues yo invierto en la bolsa mexicana, yo invierto en acciones, yo invierto. Entonces, creo que el tema de inversiones es muy amplio, pero
creo que sí, definitivamente son dos conceptos muy, muy diferentes, el ahorro y la inversión. El ahorro, desde mi punto de vista, es dinero estático, que sí se va a mover de una manera muy, podría decirle pausada, o un movimiento o un desplazamiento conservador, que el ahorro es eso, es tomar dinero de tus ingresos, separar un porcentaje de él y meterlo yo le digo que es un freno, aunque es un concepto extraño, porque tu ahorro va a estar metido en algún lugar, creciendo a un ritmo bajo, probablemente, y una inversión, ¿no? Una inversión pues está en un horizonte de retorno que debe ser mucho, mucho más acelerado que un ahorro, ¿no? El ahorro, pues, ¿qué te provoca? Una estabilidad, pero no te provoca una ganancia superior. Entonces, aquí el concepto pues, es muy amplio. Yo ahorro el 20% de lo que ingreso a mi bolsa, entonces si yo ingreso a mi bolsa 10,000 y ahorro 20 pesos, pues ese ahorro va a estar ahí para una contingencia. Si yo tomara esos mismos 20 pesos para invertirlos, tendría necesariamente que regresarme mucho más que un ahorro. Entonces sí creo que nuestro auditorio puede tener el concepto, se parecen, como que son familiares, pero no son iguales. Yo veo como que el concepto de inversión es un concepto de más agilidad, de más estrategia, y el ahorro para mí debe de estar en todos nosotros, es un hábito también, el ahorro es un hábito, y la inversión tiene mucho más que ver con tu vocación, con tu hambre de hacer recuperaciones más rápidas, que tus tasas de retorno sean mucho mayores, y el ahorro creo que es un tema más conservador desde mi punto de vista, y en la inversión no. La inversión, desde mi punto de vista, es que te la vas a jugar con un análisis previo y que tu retorno puede ser 3, 4, 5, 10 veces mayor que el ahorro, ¿no? Los dos son familiares. Creo que el ahorro es el conservador, es el tío, es el abuelo, y el inversionista pues es el joven que está buscando cómo tener una mayor ganancia y cómo ir escalando o haciendo más rentable el dinero, ¿no? El recurso. Entonces creo que hoy por hoy sí hay una gran diferencia. Son familiares, pero hay diferencias. Y yo creo que no es necesario, lo comentamos con toda nuestra audiencia, porque a veces se puede entender que no hay que ahorrar, ¿no? Y que solo hay que invertir. Como hemos platicado, son diferentes, tienen diferentes propósitos. No, lo que sí creo es que en nuestra cultura financiera, en la manera en cómo vemos nuestro dinero y cómo lo manejamos, deben existir los dos mecanismos. Debe haber cosas para las que se está ahorrando y cosas para las que se va a invertir. Ahora, no son dos cuestiones únicamente, no son dos acciones que simplemente trabajan sobre un par de recursos únicos, y no son, y tienen diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, en el ahorro, me decían, vamos a hacer una tanda, alguien me propuso, vamos a hacer una tanda en plata. ¿Y qué es eso? Bueno, pues vamos a hacer la tanda, cada quien va a poner su dinero, pero con el dinero, en lugar de dártelo, lo que vamos a hacer es comprar plata, comprar onzas de plata, y esas onzas de plata son las que se te van a entregar. ¿Por qué? Bueno, pues porque la plata es un activo que te permite guardar valor, la plata va ganando valor. Es muy seguro, los metales generalmente como el oro y la plata son muy seguros, aunque sus valores pueden ser, también son susceptibles de los cambios del mercado. Y bueno, pues vas a tener tus onzas de plata guardadas en tu casa, ganando valor simplemente porque el metal como tal va ganando valor con el tiempo.
Ok, bueno, cuando hablamos de un mecanismo de esa naturaleza donde se combina una especie de ahorro, un mecanismo de ahorro con un mecanismo de inversión en un instrumento sumamente seguro y poco volátil, pues te permite pensar en que puedes ver algunas otras cosas que te permitan hacer que tu dinero trabaje en diferentes niveles. Ok, supongamos que hacemos este ahorro en plata y obviamente la plata que ahorita estoy comprando en un año, en 2 años, en 5 años debería valer un poco más. Si es que necesito entonces vender esa plata, debería poderla vender más cara. Ese es el principio de ese mecanismo. Por otro lado, genero un cierto dinero o un ahorro y entonces digo, ¿en qué lo puedo invertir? Bueno, pues empezamos con instrumentos que son seguros, como por ejemplo bonos gubernamentales, que en todos los países existen estos bonos y que de cierta manera pues te dan o lo que se busca es que puedas financiar al gobierno y el gobierno te regrese una cierta tasa de interés que siempre debería, al menos esa es la idea, estar por encima de la inflación, de manera que tu dinero no pierda valor con respecto a la inflación. Son instrumentos muy seguros. En México existen los CETES que los puede uno negociar y comprar a través de un portal específico para eso. No necesitas realmente un broker que te ayude a comprar CETES, lo puedes hacer, los bancos también te los pueden colocar, pero tú lo puedes hacer. Son cosas que uno mismo puede hacer entendiendo lo que es el capital, el rendimiento y la tasa de interés, conceptos que hemos platicado en este programa. Y entonces empiezas a ver que por un lado tienes plata guardada en tu casa, por otro lado, con las ventajas y los riesgos que eso implica. Por otro lado, tienes CETES, que es un bono gubernamental a un tiempo y a un plazo que te regresará un rendimiento. Y de ahí empiezas, yo creo, a sofisticar tu idea de inversión, ¿no? Por ejemplo, Julio mencionaba para poder garantizar la educación de los hijos, pues se puede contratar un seguro de educación que te permita en este momento hacer aportaciones que posteriormente ayudarán a pagar los estudios que se realicen por parte de tus hijos y que van a tener un rendimiento para el momento en el que esto se presente, que son instrumentos que puedes contratar con una aseguradora. Luego empiezas a subir y entender que a mayor riesgo, pues mayor rendimiento. Y entonces, además de entender los conceptos de tasa, plazo, interés, rendimiento, tienes que empezar a entender el concepto de riesgo, ¿no? ¿Qué instrumentos son más riesgosos? ¿Por qué son riesgosos? Porque precisamente ponen el dinero en una posición en la que pueden ganar, pero también se puede perder en una proporción similar. Y empiezas a ver instrumentos como mesas de dinero, fondos de inversión y lo que platicábamos en el principio del programa ya fuera del aire, este mercado de criptomonedas que se ha vuelto tan visible ahora y al que ahora la gente tiene mucho más acceso y de manera más fácil para poder adquirir algunos de esos activos digitales que están, aunque están colocados en el mundo digital y como en un mundo paralelo en el que adquieren o pierden valor de acuerdo a ciertas reglas, la realidad es que también obedecen a las leyes de los mercados que se refieren a la oferta y la demanda. Entonces, a mí me parece que para que esto sea útil para nuestros radioescuchas, habría que platicar, Julio, de cómo es que podemos pensar en una estrategia de inversión. El ahorro es un mecanismo básico, es muy sencillo de configurar, ¿no? Ya sea comprando plata, por ejemplo, como lo que me decía, o simplemente guardando en el cochinito lo que tenemos de cambio, así de sencillo se puede ahorrar. Pero me parece que sería interesante ver qué principios podríamos platicarle a nuestra audiencia sobre armar una estrategia de inversión que les permita crecer su dinero en diferentes frentes, ¿no? Cosas que sean muy seguras con ciertos propósitos, cosas que puedan ser un poco más arriesgadas, pero que permitan que el dinero sea útil realmente para nosotros. Claro, yo quiero nada más mencionar antes de pasar al tema de la inversión, un tema del ahorro que creo que permite todavía tener más claro este tema. El ahorro no necesariamente es
tomar dinero y ponerlo en el banco, en el colchón, en el cochinito o así. Técnicamente el ahorro también significa economizar recursos. Y lo voy a poner en este ejemplo muy sencillo. Vamos a ahorrar, el 90% de la gente, sobre todo en Latinoamérica, en México específicamente, ahorramos para proyectos de corto plazo. Desafortunadamente, esos proyectos de corto plazo son los siguientes. Ahorrar para comprarme una televisión, ahorrar para las vacaciones, ahorrar para el enganche de un carro, ahorrar para comprarme la consola de videojuegos de alta generación, ahorrar para comprar un iPhone de estos súper sofisticados, o sea, ahorrar para comprarme una computadora. En términos financieros, técnicamente eso no es ahorrar. O sea, técnicamente lo que estás haciendo, estás acumulando capital para comprarte un bien que se va a depreciar mucho más rápido del rendimiento que te dejó ese dinero en el tiempo que lo ahorraste. ¿Qué quiero decir? Que si tú ahorraste 20,000 pesos para comprar un artículo tecnológico, comprar artículos de tecnología no es ahorrar. O sea, vas a tener una depreciación aproximadamente del 10% o del 5% mensual contra el producto que tú vas a comprar. Entonces, perdiste en esa transacción muy sencilla, en eso que tú le llamas ahorrar para comprar un bien o servicio, perdiste casi el 80% de tu inversión en 12 meses de lo que tú te dedicaste a ahorrar. Entonces, ahorrar para mí significa ahorrar para propósitos, como bien lo mencionabas hace rato, Manuel, que te lleven a un rendimiento. Ahorrar para comprar plata, ahorrar para comprar una casa, ahorrar para comprar un bien inmueble, ahorrar para poner un negocio que después te permite entonces tener un rendimiento. Desafortunadamente, lo digo honestamente, la mayoría de las personas ahorramos para proyectos a corto plazo que generan pérdida, y la pérdida es mucho mayor que el rendimiento que tú tuviste en el instrumento que ocupaste para ahorrar. Eso es en primer grado. Segundo, yo soy de los que creen, con esta experiencia que tengo a lo largo de estos 15 años, es nadie puede invertir si no sabe ahorrar, porque van de la mano. O sea, el tener que ahorrar un capital para ponerlo a trabajar, hay un libro que me gusta mucho que se lo recomiendo, que es Los secretos de la mente millonaria, de Tim Harv Eker, que dice que si tú le das $1 a una persona, con todo respeto, que tiene una mentalidad pobre, que va a ahorrar, y le das $1 a una persona que tiene una mentalidad millonaria, que lo va a invertir, ¿cuál va a ser lo que suceda en esa fórmula? El que lo va a ahorrar es muy probable que lo gaste en algo innecesario o que lo pierda, ¿no? Es tanto su preocupación por mantener ese capital que lo va a perder. No va a saber cómo utilizarlo y donde lo ocupe no va a ser algo que le genere dinero. Pero si tú le das $1 a una persona que tiene mente millonaria y que tiene una capacidad de inversión, lo que va a hacer es que va a comprar algo que le permita vender y tener una utilidad, que al paso del tiempo entonces va a tener una ganancia probablemente del 100% de ese dólar. Y este concepto a mí me gusta mucho porque es importante ahorrar y es importante invertir en diferentes maneras, de diferentes formas, para diferentes propósitos. Ahorrar a corto plazo, ¿para qué? Siempre hace esta pregunta, ¿para qué necesito ahorrar? ¿Qué voy a comprar con eso que ahorre? Porque si eso que voy a comprar no me va a generar un ahorro, entonces estoy tomando una decisión equivocada, ¿no? O bien, voy a invertir, ¿con qué riesgo, a qué plazo y en qué voy a invertir? Porque si eso va a provocar, el riesgo especulativo técnicamente y financieramente hablando, que es algo que manejan las sociedades de inversión, los fondos de inversión, las casas de bolsa, es creer que pasado un determinado tiempo voy a tener una utilidad de tanto, ¿no? Pero si no hago las cosas de manera correcta, probablemente tengo una pérdida igual o mayor a lo que pensaba ganar. Entonces, tengamos muy claro esto porque en todas las inversiones, unas más que otras, y también esto ha ido evolucionando, ¿no? O sea, hay negocios que hoy tienen mucho menos riesgo que hace 20 años. Inclusive hay negocios que hoy ni siquiera existen, hace 20 o 15 años ni siquiera existían. Sobre todo temas tecnológicos y de plataformas, ¿no? Donde hoy, inclusive invertir en esos negocios, pues ya el rendimiento no es tan alto, ¿no? Porque ya llegó a un determinado punto en el cual ya se maximizó esa ganancia y todos los negocios, todas las inversiones son cíclicas, ¿no?
llegan a un punto máximo y luego empiezan a decrecer. Y si no entendemos eso, pues podemos cometer un grave error, donde pongamos nuestro dinero en una inversión que probablemente ya, si no la analizamos, si no estudiamos, probablemente venga ya de caída, ¿no? Y entonces lo que va a pasar con ese dinero, seguramente es que voy a perder dinero, ¿no? Eso es algo básico que hay que entender, es importante también, desde mi punto de vista, que invertir, como lo pensamos la mayoría de las personas, es, pues vamos a tener que poner un capital a trabajar durante X cantidad de tiempo, no voy a recibir ese dinero. Se está produciendo. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que es de Robert Kiyosaki, seguramente lo han escuchado, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Se los recomiendo, ¿no? Te permite entender de mejor manera cómo se mueve el dinero en el ahorro y en las inversiones. Entonces, eso es algo que creo que es importante que nuestro auditorio tenga muy, muy claro, ¿no? Sí, me parece que ya en esta última parte del programa vamos a hacer otra pausa. Platiquemos un poco precisamente de esta idea de sofisticar un poco la idea que tenemos sobre invertir. Creo que eso no nada más implica la sofisticación per se, sino también la educación financiera. La educación financiera debe tener un nivel básico donde a lo mejor el ahorro es lo primero que entiendes, pero la educación financiera no es algo que se termina entendiendo el ahorro. La educación financiera va acrecentándose y por lo tanto te permite entender mejor lo que hay más adelante y lo que te puede brindar mayores beneficios cuando estamos hablando del crecimiento del dinero. Vamos a hacer una siguiente pausa y regresamos. Y bueno, amigos, vamos a la parte final del programa y digo, este tema siempre va a requerir más y creo que en otros programas iremos platicando más a fondo sobre ciertos instrumentos específicos. Pero creo que ahorita, Rafa, me gustaría que compartieras con nuestra audiencia la cuestión de si realmente es posible crear una estrategia de inversión a partir de conocimientos básicos. Es decir, platicábamos un poco acerca de ciertos términos que necesitamos entender, como interés, como plazo, como rendimiento, de manera que podamos ver qué instrumentos son los más adecuados. Algunos instrumentos, en realidad, por ejemplo, pues no tienen plazo como tal, ¿no? Platicábamos de criptomonedas y en ese sentido, las criptomonedas no tiene un plazo como tal. Simplemente es un instrumento de muy alto riesgo donde uno puede meter un cierto capital y vas a estar jugando con las fluctuaciones del mercado sin más. En cambio, un seguro de vida te permite cubrir un espacio de tiempo donde al final, sea que se efectúe el seguro, se ejerza o no se ejerza, vas a tener un capital más un rendimiento. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos saber como personas de a pie, para poder adentrarnos en el mundo de la inversión, ya en el nivel de la inversión y no solo quedarnos en el mundo del ahorro? Pues yo creo que lo más sencillo y lo más práctico para los principiantes en este tema de inversiones, pues sí, es que se acerquen a instituciones o a asesores, despachos, especialistas en inversiones. Hay toda una estrategia de inversión donde puedes diversificar tu capital que puedes poner en cierto riesgo, un capital que no quieras meter a un riesgo elevado. Entonces, yo sí creo que no es tan complejo y en el camino pues hay que ir aprendiendo. Sí hay que tener, yo desde mi punto de vista, creo que sí recomendaría tener ciertos conocimientos de cultura financiera, interés simple, interés compuesto, cuáles son los instrumentos de mayor riesgo. Hoy hay tantos instrumentos para invertir, no para ahorrar, para invertir, como esto que estás hablando de las criptomonedas, diversos negocios en los que son negocios de inversiones como startups, vamos, hay una cantidad brutal e inmensa de sitios donde puedes hacer una inversión interesante, pero sí creo que tenemos que ir como muy por pasos, porque, bueno, pues sí todo el mundo quiere
entrarle al tema de inversiones, ser un inversionista y hacerse rico en un año, la verdad es que es complicado. Mi recomendación siempre será acercarse a un experto, acercarse a una empresa que esté calificada y certificada, y hay personas en el medio pues muy calificados, hay blogs, hay incluso youtubers que son muy calificados para poder hablar de este tema de inversiones. No vamos a dar nombres porque podemos incurrir en mandarle o referenciar gente que a lo mejor no comparte ni aficiones, ni gustos, ni intereses, pero hay muchos, es más, por ahí hay un programa ahora que es de Shark Tank, que ahí tienes un buen concepto de inversiones, de gente que está buscando levantamiento de capital y demás. Entonces creo que hay mucho tela de donde cortar, pero siempre de la mano de un experto. Y aquí creo que tocamos un tema interesante y que nuestra audiencia debe tener en mente, porque a final de cuentas no puedes hacer lo que no entiendes. Es muy difícil que puedas y entender algo que no vas a hacer. O sea, va en los dos sentidos. Obviamente para poder aprender a invertir, pues vas a tener que arriesgar un capital, ¿no? Y pueden ser 100 pesos, pues con 100 pesos puedes invertir en CETES. Entonces, puedes darte cuenta que esos 100 pesos a 30 días, cuando veas la tasa de inflación que reporta el INEGI y la tasa de inflación que te dio, perdón, la tasa de rendimiento que te da CETES a 30 días, pues ahí te vas a dar cuenta, va a ser tu primera experiencia, ¿no? Es decir, no necesitas un gran capital para empezar a experimentar y probar lo que puedes hacer con el dinero. Lo que sí creo es que necesitas entender muy bien tu perfil, lo que decías, Julio, porque incluso, por ejemplo, en inversiones inmobiliarias, pues no es lo mismo comprar en un terreno o terrenos o casas donde hay una mayor plusvalía, donde se proyectan crecimientos de vías urbanas que alimenten esa zona, que vaya a crecer, o que haya parques industriales, por ejemplo, proyectos de parques industriales, que comprar terrenos, por ejemplo, en zonas ejidales, ¿no? Donde a lo mejor pudiera existir en algún momento alguna idea de crear ahí un fraccionamiento, pero es muy complicado todavía saber si eso pasará. Creo que cada uno de los instrumentos requiere pues un entendimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Yo no creo que uno no se deba meter en las cosas solo porque no sabe. Lo que sí creo es que antes de meterte necesitas aprender de eso. Entonces, si no sabemos de sector inmobiliario, de inversiones en sector inmobiliario, a lo mejor necesitamos, antes de entrar, meternos y aprender qué está pasando ahí, qué está sucediendo, qué implica, cómo se invierte en ese sector. A lo mejor también criptomonedas, bueno, pues hay que meterse a ver desde qué es el blockchain hasta cómo está funcionando, qué plataformas nos permiten acceder a valores de esta naturaleza. Fondos de inversión, ¿qué es un fondo de inversión? ¿Dónde lo contrato? ¿Con quién? Es decir, a mí me parece que la regla de no te metas donde no entiendes es algo que te limita. No, métete, pero prepárate para poderte meter ahí. Sí, definitivamente. Yo creo que ese tema que tú mencionas, ya que estamos casi terminando el programa, entiende lo que vas a hacer, el objetivo para el cual vas a poner a trabajar tu dinero. Aprende. Los grandes millonarios en el mundo pues han perdido y han ganado, ¿no? O sea, no quiere decir que vayan por todas y todas las ganen, ¿no? En unas cosas ganan, en otras cosas pero van midiendo el impacto económico que tienen esas inversiones. Como bien lo mencionabas, Manuel, no estás poniendo en riesgo todo tu dinero. Puedes ir empezando poco a poco a conocer diferentes cosas. Definitivamente tampoco nadie es especialista en todo. Entonces, tampoco una estrategia correcta de inversión y diversificación me voy a meter a todo, porque vas a perder control, ¿no? Solamente lo pueden hacer ciertas personas en el mundo, ciertas organizaciones donde están ya mucho más organizadas, tienen más procesos, tienen más sistemas que miden el impacto económico y financiero que generan las inversiones. Ve aprendiendo poco a poco, dependiendo de lo que te gusta hacer, también ve investigando, ¿no?
y poco a poco vas a ir avanzando y vas a ir mejorando en la toma de decisiones, cuándo sí, cuándo no, en qué momento entrar, en qué momento salir. Definitivamente una recomendación que yo le quiero hacer al auditorio es háganlo, o sea, apoyemos los sistemas financieros en México, los diferentes sistemas, comprendamos el tema del impacto de la tasa de inflación contra la tasa de rendimiento, la tasa de referencia. Y no es tan complejo, simplemente vale la pena con que tú te metas al internet o entres a la página del Banco de México para que tú entiendas estos conceptos que te van a ayudar a poder tener unas finanzas más sanas. Definitivamente también creo que muchas veces hay un concepto que me gusta mucho de un buen amigo que se llama Yanko Abundis, que dice, no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar, el que sabe ocupar su dinero de manera correcta, que eso es algo que nos falla mucho, ¿no? De pronto vemos un proyecto y decimos, es por ahí, entonces pues ahí vamos y metemos todo nuestro dinero sin saber, ¿no? Y especular en estos tiempos es algo gravísimo. Si no tomas las medidas adecuadas, ¿no? Si no te preparas, si no te asesoras, como bien dices, oye, empieza con el banco, ahí hay un montón de instrumentos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Empieza a meter dinero por ahí, seguramente muchos de estos te van a dar arriba de la inflación, vas a empezar a conocer cuál es el rendimiento de tu dinero. Y por último no inviertas nunca el dinero que requieres para tus gastos corrientes, algo que cometen muchos empresarios, el error lo he visto a lo largo de estos años es, pues sí, tienen negocios millonarios con un montón de inventario, con un montón de activos y todo eso, pero se viene un problema como el que se vino hace poco y no tienen liquidez, entonces ahí andan rematando sus bienes y sus productos y su inventario, pues terminas perdiendo, ¿no? O sea, tienes que tener siempre una reserva contingente para evitar eso. Tu negocio se venga abajo a causa de una situación que no preveemos, ¿no? Y eso es precisamente de lo que se trata este programa, porque conectamos esto con esto que mencionas. El hecho de invertir y de ahorrar quiere decir que estás sacando dinero que probablemente ya cubriste tus gastos y entonces tienes la posibilidad de invertir o de ahorrar, aunque el ahorro debería estar digamos, tiene que tener precedencia a todo lo demás, pero quiere decir que tú ya cubriste también lo que tienes que pagar, lo que tienes que utilizar para vivir. Y eso tiene que ver precisamente con otras cosas que hemos platicado en este programa sobre reflexionar cómo usamos el dinero, ¿no? Llegamos a la parte final del programa. Me gustaría, Rafa, Julio, que dieran su recomendación de la semana para nuestra audiencia y que pues tenga provecho en términos de lo que hemos estado platicando. Pues tenemos, hablando del tema del Bitcoin, tengo un libro que es Bitcoin para principiantes de Steve Hollins. Esto es el inicio de cómo puedes invertir, cómo puedes conocer, dónde sí, y es como una guía rápida de cómo poder entrar al mercado de Bitcoin. Gracias. Yo les recomiendo de verdad nuevamente el libro de Padre Rico, Padre Pobre, muy bueno, Robert Kiyosaki, y los invito a que cualquier duda, cualquier tema que quieran ver en temas financieros, visiten nuestras redes, rsconsultoresgnp.com.mx, escríbanos y estamos ahí para ayudarles, ¿no? Gracias, Julio, Rafa. Pues a mí me gustaría recomendar no algo en particular. Hay muchas películas que hablan acerca precisamente de inversiones, de historias que van desde cuestiones divertidas, como esta película de Dan Aykroyd y Eddie Murphy allá de los 80s, que se llama, es una película de bolsa, que se me fue, es una comedia. Es muy interesante porque precisamente muestra cómo la especulación la manipulación de precios hacen ricos o pobres en un instante a las personas. Y otras que son dramas más en el tono de thriller, ¿no? Que buscan o muestran cómo es que el dinero cambia a las personas y los transforma en monstruos, ¿no? Que terminan destruyendo su vida y la vida de los demás. Creo que es la de Mendigo a Millonario, ¿no? Mendigo a Millonario es precisamente la película aquella que menciono de los 80s. Uh-huh. Está esta, por ejemplo, del Lobo de Wall Street, está la película de Greed en Avaricia, bueno, en español con Michael Douglas,
Es una película también de los 80. O sea, hay una infinidad de películas interesantes que muestran estos lados, ¿no? de las inversiones. Pero me gustaría más recomendar a nuestra audiencia que, como hemos platicado Rafa, Julio, arriesguen un poco de lo que tienen en algo que puedan que les provea, no un rendimiento en este momento, pero sí un aprendizaje. Vean dónde pueden meter un poco de dinero en un instrumento que les haga entender cómo funciona una inversión, qué rendimiento, qué tasa, cómo pueden manejar ese dinero. Probablemente ese dinero, esos 100 pesos que van a meter en los CETES para poder practicar, a lo mejor en el fin de semana querían comerse unas papitas con un refresco y ahora no lo pueden hacer porque metieron su dinero ahí. Pero probablemente en 30 días tendrán 101 pesos. Y creo que es necesario practicar en ese sentido para poder entender cómo funciona el dinero y sobre todo cómo funcionan las inversiones. Entonces mi recomendación va en el sentido de comiencen a hacerlo, arriesguen un pedacito de recursos en un instrumento seguro, vean cómo va y den el primer paso. Dando el primer paso encontrarán un gran mundo en el que se pueden desarrollar. Y bueno amigos, llegamos al final del programa. No olviden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochalín y Rafael Cadena. hasta la próxima.